están? Es un gusto siempre estar aquí en el Foro Homeopático con un programa más. Tenemos un tema espectacular de homeopatía en niños u homeopatía pediátrica. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Perla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues lo prometido es deuda. En nuestro foro anterior le pedimos a la doctora Luisa María Duarte que nos acompañara y pues tenemos el honor de que en esta ocasión esté en vivo aquí con nosotros, ya no estamos en línea, es un gusto tenerla aquí. Muchas gracias, gracias por la invitación. Pues es un tema muy interesante, muy bonito, muy ad hoc a lo que tú estás trabajando. La doctora se encuentra ahorita, bueno, tenemos aquí su currículum, ya lo habíamos comentado en la sesión pasada. Ella es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Puebla, pero ella en este momento se encuentra cursando su especialidad en pediatría. Entonces eso nos hace como un parteaguas y abre un camino como muy interesante para poder trabajar lo que es la homeopatía específica en niños, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de esto, doctora? Hola, pues antes que nada muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar ahorita en vivo con ustedes porque la vez pasada fue en línea. Y como dice doctora Perlita, que la homeopatía puede unirse perfectamente con la pediatría y hay muchos puntos a favor de la pediatría y de la homeopatía porque no son adultos chiquitos, sino son niños y tienen un mundo completamente diferente. Entonces, para empezar a hablar acerca de pediatría y la homeopatía, es muy importante como aclarar algo que tienen los niños, que es la esencia y su personalidad, ¿no? Como bien decíamos, que la esencia es con lo que una persona nace, o sea, con lo que trae, ¿no? Si le gusta jugar, si le gusta brincar, si es introvertido, si es extrovertido, esa es su esencia, pero conforme va pasando el tiempo, van habiendo varios factores que van poniendo una personalidad diferente a su esencia, por ejemplo, la religión, la cultura, los papás, ¿no? Entonces, estas cosas van haciendo, estos factores van moldeando de diferente manera a un niño. Entonces, entre más lejos esté de su esencia, de su personalidad, pues un niño puede actuar de diferente manera. Fíjense que esto es bien interesante porque en el IES, en la Escuela de Puebla, enseñan precisamente el enneagrama de la personalidad y es precisamente en los niños en donde se forma y van cambiando los tipos diferentes que cada uno va a ser por el resto de su vida. Entonces ahí es muy recomendable el libro de Claudio Naranjo, Enneagrama de la Personalidad. A mí me encanta el de Males del Mundo y Males del Alma, porque son 9 tipos de personalidad y desde aquí empiezan los pequeñitos. Yo creo que es súper interesante el darte cuenta que nos vamos a ir un poquito más atrás. No solamente es el niño cuando ya está aquí, cuando ya nació, sino lo importante que es todo su proceso de gestación y cómo fue la situación con la mamá durante su gestación y todo su embarazo, ¿no? Entonces, creo que son puntos que son como cruciales y van siendo como definen y marcan lo que todos nosotros vamos a hacer, ¿no? Entonces todos nosotros somos lo que somos porque desde ese origen traemos ya ahí esa esencia de la que tú estás hablando, ¿no? Sí, fíjate que hablando de esto, una personalidad a un niño que lo tienen muy dominado sus papás, entonces podemos pensar en Silicia, podemos pensar en Lycopodium, que tienen esa protección paterna excesiva, como lo dice la materia médica. Otros niños que son muy latosos, que rompen todo en tu consultorio, que te rompen tu cuestión más querida, podemos pensar en tuberculinum, en anacardium, en mercurio solubilis. Entonces ya se va formando y desde aquí en la historia clínica te das cuenta qué medicamento le podrías dar, uno o el otro. Sí. Desde que lo ves entrando a la consulta, ¿no? Sí. Y en cuanto al aspecto que tú has trabajado, que has visto más en esta área de gestación en el niño, ¿qué es lo que tú has observado basado ya en homeopatía? Bueno, yo siempre que entra un paciente que es pediátrico a la consulta, siempre lo trato como de dividir en menores de 1 año y mayores de 1 año. Los menores de 1 año, pues la mamá siempre refiere los síntomas, ¿no? Y más cuando son recién nacidos, que por ejemplo que no pueden dormir o que dicen es que mi niño no se comporta como los otros niños.
Entonces preguntamos qué es lo que pasó durante el embarazo, así si tuvo algún evento fuerte, algún malestar, alguna molestia con alguna persona, un enojo muy grande, un susto incluso, ¿no? Entonces, y dependiendo también en qué trimestre se encuentra, por ejemplo, en el primer trimestre, pues es donde se forma el bebé. Entonces, ¿qué pasó durante esos primeros 3 meses que a lo mejor marcaron mucho a la mamá y por consecuencia o sea, tuvo afecciones en el niño, ¿no? Nunca es culpar a la mamá porque al final pues nadie está consciente de eso, ¿no? Pero siempre es una información muy valiosa para poder llevar a una curación al niño. Esto que dice la doctora me trae a la mente varios ejemplos. Por ejemplo, si un nene llega a consulta con una enfermedad ya establecida, como dices, menor de 1 año, tal vez un autismo, tal vez un insomnio, preguntas, ¿qué problema emocional tuvo la mamá en el embarazo? Un ejemplo claro, el nene llega con insomnio, no duerme para nada, cada vez que cierra los ojos tiene mucho miedo, los abre y no duerme. Señora, ¿qué problema emocional tuvo? Es muy común que la mamá te diga, es que tuve un miedo exagerado. Yo tuve una pacientita que la asaltaron y en el cajero le pusieron el cuchillo en la pancita y le dijeron, dame todo el dinero o te entierro el cuchillo, no te muevas. Entonces tuvo que quedarse paralizada, le dio el dinero y se quedó paralizada del miedo. Tuvo desde ahí un shock postraumático que vivía con miedo todo el embarazo. Claro que al nacer el nene, cada vez que cierra los ojos sentía el pavor que mamá tenía en el embarazo. Al darle un medicamento como Opium, que es el mejor en el insomnio, cuando te quedas paralizado, el bebé vuelve a dormir, pero como nunca. Y hay que anticiparle a la mamá, señora, con el medicamento que le voy a dar, va a dejar de tener insomnio y va a dormir muchas horas, tal vez 18, 21 horas, porque si no le dice esto a la mamá, va a asustarse y va a decir, oye, mi hijo tenía insomnio, ahora no duerme exageradamente. Entonces, si le anticipas esto a la mamá, está tranquila. Vas regulando eso que el niño perdió, ¿no? Esa confianza. Sí, la verdad es que ese tema de no echarle la culpa a la mamá y eso, claro, eso no es la intención es buscar, así como buscamos en el adulto, el entorno que te puede llevar a enfermarte y esto, pues en el niño, el entorno pues gira muy alrededor de su familia y principalmente de mamá, ¿no? Mamá es la que rige aquí. Sí, ahí en ese caso repertorizamos a la mamá y el medicamento que le toca a la mami es el que se le da al bebé, ¿no? Entonces, sí, y también tener en cuenta que durante la gestación es donde nosotros más información tenemos para nuestra sobrevivencia, o sea, es lo que siente la mamá, nosotros no podemos ver el mundo exterior, entonces todo lo tomamos por la mamá. Entonces, si tu mami tiene miedo, pero ¿por qué tiene miedo allá afuera, no? Si tu mamá está feliz, ¿por qué mi mamá está contenta? Entonces, toda esa información se va guardando para lo largo de la vida. Sí, tienes toda la razón, y cuando es después de 1 año, muchos nenes ya te pueden expresar, cuando ya hablan 3, 4, 5 años ya es muchísimo más fácil. ¿Qué sentiste? ¿Cómo sufriste cuando te dejaron en la guardería? O también a mamá le preguntarle, oye, ¿qué hizo tu bebé? No, pues se puso muy triste, lloró, se agarró a mi ropa y no se quería despegar porque tenemos demasiado apego. Ah, bueno, pues entonces pulsatila, por ejemplo. Y eso es una idea muy clara de menos de 1 año y más de 1 año, como dices. Y también ver como las generalidades de los niños, de qué es lo que les gusta hacer, ¿no? Si les gusta mucho lo salado, lo dulce, si tienen algún miedo en específico, por ejemplo, el de los truenos, que es muy característico de Fósforo, ¿no? Pero son niños muy tiernos, entonces, pero les da mucho miedo a los truenos y les encanta lo dulce, aparte. Sí, como Argentum nitricum, que le fascina el dulce a pesar de que le hace daño. Pero eso de agrava por frío, agrava por calor, aversiones, deseos, es básico para darle el mejor medicamento a un pacientito. Totalmente de acuerdo. Sí. Y esa característica, por ejemplo, de los truenos, del clima, son muy interesantes y generalmente la mamá percibe mucho esa información y el mismo niño, ¿no? Es que le tengo miedo a la oscuridad, le tengo miedo a los truenos, le tengo miedo a los fantasmas, le tengo miedo a la gente, muy específico, ¿no? Y eso nos ayuda mucho en la homeopatía como síntomas mentales, ¿no? Fíjense que ahorita me estoy acordando que a veces no sabemos la diferencia entre un pequeñito y un adulto en cuanto a los medicamentos. Y yo por eso les recomiendo ampliamente a Jacques Lamotte en su libro de homeopatía pediátrica. Porque un ejemplo muy claro, el medicamento Mercurius solubilis Hahnemann.
tenemos en la mente que tiene muchos olvidos el paciente, que tiene muchos temblores, que es destructivo, que quiere matar, y síntomas que agravan en la noche y que es característico, oye, está muy mal el paciente, está sifilítico, pero cuando era pequeñito, cuando era un niño, era totalmente diferente, era muy inteligente, no son los olvidos, era audaz, era rápido, percibía todo, puede ser una persona muy buena o muy mala. Si le das mercurio, si no se lo das, puede ser la peor persona, un capo de la mafia, pero si se lo das, puedes convertirlo en el mejor ser humano, en el que ayuda más, llegar a altas esferas de la sociedad. Entonces, esto que les estoy comentando desde el origen y cómo va cambiando un niño por el medicamento homeopático a través del tiempo, Jacques Lamotte lo dice muy bien. Hay medicamentos como mercurios que estás comentando tú, silicia, terra, que en los niños son excelentes medicamentos. Por ejemplo, mercurios para los pequeños que tienen, no cierran fácil fontanelas, también silicia terra lo hace, tiene sus diferencias cada uno y eso es lo bonito de estudiar la homeopatía, eso es la magia que tiene la materia médica al estudiarla, porque entonces tú puedes saber cuándo dar uno, cuándo dar otro. Y realmente ayudar a ese pequeño que está teniendo retraso en el desarrollo, que ya tiene 2 años, 3 años y no ha cerrado fontanelas, que no camina, que no controla esfínteres, que no habla, y empiezas a dar el medicamento y el niño, como por arte de magia, se recupera y entonces empieza a hablar, empieza a controlar esfínteres, empieza a caminar, se cierran fontanelas, logras realmente cosas súper interesantes con este tipo de medicamentos, ¿no? Y cuando lo ves, a pesar de que lo has estudiado, a pesar de que lo has trabajado, te maravillas de verlo en los niños, ¿no? Y realmente el saber que estás dándole una mejor calidad de vida para toda la vida, valga la expresión, pero entonces realmente lo estás ayudando. Se ven cosas espectaculares. Ahorita me estás recordando de calcárea fosfórica, que no recuerdan nada los pequeñitos, y llegan a dormirse que están cansadísimos, pero les das este medicamento y empiezan a tener muchísima actividad mental. Varita carbónica es espectacular en niños que tienen, no entienden nada de nada, y llega y está con la boca abierta, y les hablas y no te entienden, y van muy mal en la escuela. Después de dárselo, la mamá llega muy agradecida porque dice, mi hijo ya va mejor en matemáticas, ya mejor en español, ya sacó 9, ya sacó su primer 10, anacardium, que el pequeñito está viendo al profesor, pero está pensando en sus juegos y no está poniendo nada de atención, está muy distraído, tiene olvidos, es muy positivo, es muy negativo, llega a ser cruel, y anacardium los cambia impresionantemente. ¿Tú has utilizado otros medicamentos en niños? Sí, la mayoría. Por ejemplo, hubo una niña que es mi primer caso de niños que le dolía muchísimo su cabecita, así mucho. Entonces llegó conmigo, pero ya llevaba 2 años con diagnóstico de cefalea y de migraña y todo. Entonces le hicieron todos los estudios, tomografía, resonancia, todo, y no salía nada. Entonces dijeron, bueno, es una cefalea vascular. Entonces ya le habían quitado lo que más ama un niño, el chocolate, el dulce, todo. Entonces llegó, pero seguía teniendo dolor de cabeza, seguía teniendo su cefalea. Entonces llega y le empiezo a preguntar que qué le había pasado, que cómo se sentía, que desde cuándo fue que le dolía la cabeza, ¿no? Entonces ella me dijo, hace 2 años empecé con el dolor, pero era como de poquito en poquito y después se fue haciendo más fuerte. Y ya preguntándole, haciendo el interrogatorio, le dije, ¿qué pasó hace 2 años para que cuando te empezó a doler, no? Y ella, es que falleció mi perrito, ¿no? Pero ahí hubo algo que sus papis, sus papis le dijeron, no llores porque es un animal, llora mejor cuando yo me muera, cuando se muera tu abuelita, cuando muera una persona, con el afán de protegerla, ¿no? Pero la niña veía a ese perrito como de su familia, llegaba y le contaba así cómo fue su día, le contaba cómo le había dado en las clases, todo. Entonces, para ella no falleció un perrito, para ella falleció un hermano, un ser querido. Sí, muy fuerte. Entonces, con ella le di Ignatia y, se le quitó, llegó al otro día y me dijo, yo puedo, bueno, no el otro día, pero hacia la semana, me dijo, ya no me ha dolido nada mi cabecita, en esta semana no me ha dolido. Y
O sea, y entra súper bonito el medicamento, o sea, porque a diferencia de los adultos que tarda más tiempo, el medicamento en los niños entra así a las horas, casi, ¿no? Entonces a ella le empezamos a dar Ignatia, le fue sumamente bien, volvió a comer todo lo que quería, así, y hasta la fecha no le ha vuelto a doler su Chocolate cabeza. y dulces. Sí, o sea, lo que le quitaron, que tanto le gustaba, lo volvió. La verdad es que hay casos, hay medicamentos que sí son muy interesantes, hay mucho que seguir platicando, pero el tiempo se nos va acabando. Ya no nos da tiempo de poder seguir platicando de esto, pero yo creo que sería muy bueno que hiciéramos una segunda parte de este tema y podamos continuar con esta charla, ¿no? Tan interesante. Recuerden por favor suscribirse al canal, darle like, compartirlo con quien más lo necesite y dejarnos sus comentarios. Y pues nos vemos en la segunda parte. Sí. Nos vemos en la segunda parte.